Muchas gracias. Bueno, como Goetz ha dicho, toda mi experiencia es en animales de 4 patas, entonces bueno, el salto a las 6 patas, voy leyendo, voy aprendiendo cada día, me voy dando cuenta de lo que me falta por aprender, pero bueno, ya me iréis enseñando las historias que tienen las abejas. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Goetz la oportunidad que nos ha dado de estar aquí y hablar un poco sobre mejora genética y programas de selección. Y pues bueno, entre todos repasar conceptos y de dónde vienen y un poco las características de los valores genéticos, que al final es la base de la selección, que bueno, ya ha salido en las presentaciones anteriores, la herramienta que es la selección genética. Pues bueno, pues vamos a comentar primero algunos conceptos generales de mejora genética y luego veremos cómo se implementan en los programas de selección. La idea fundamental es que los caracteres, que es todo aquello que vemos o podemos medir, vienen determinados por los genes y por el medio ambiente. Los genes, lo que llamamos genes, es la parte que sí se transmite de padres a hijos, la genética. Y el medio ambiente, en este caso, no sería únicamente el clima, como la temperatura o la humedad, también es todo aquello que no se transmite, es todo lo que no es genética, como puede ser la ubicación de la colmena, el manejo, la alimentación que se haya hecho, cualquier cosa que esté afectando al carácter y que no se transmite de generación en generación. Entonces, bueno, con esta figura, que a algunos igual ya os suena, lo que queremos ilustrar es que si el medio ambiente sería la jarra, que podría ser, por ejemplo, la alimentación, y los vasos serían dos animales. Los genes es la capacidad que tiene el animal para expresar el carácter que sea. Entonces, si a estos dos animales le damos la misma alimentación, el primero tiene la capacidad de producir más que el segundo, con la misma alimentación y en las mismas condiciones. Esa sería la genética, la parte genética del carácter. Entonces, pues un poco bajando a las abejas, la genética, como hemos dicho, es lo que se transmite de padres a hijos, y en este caso tenemos las obreras, que tienen la mitad del padre y la mitad de la madre, y los zánganos, que tienen la mitad de las copias, tienen únicamente la parte de la madre. Entonces, en este caso está claro, o sea, los padres y los hijos comparten genes entre ellos, pero los hermanos no tienen por qué compartir genes. Para verlo gráficamente, aquí tenemos una reina que para un mismo gen tiene dos alelos, el A y el B. Entonces, a una obrera le puede dar el A y a otra le puede dar el B. Esto es aleatorio. Entonces, esta obrera con la madre siempre va a compartir ese alelo, mientras que estas otras dos obreras que tienen la B con la madre comparten, pero con esta otra hermana no comparten. Y luego, en la parte no genética, que es todo lo demás, el medio ambiente, tenemos también efectos que son controlables, no sé si lo leéis bien, en la izquierda efectos controlables y en la derecha efectos que no podemos controlar. Por ejemplo, podría estar el clima, temperatura, ambiente, y también hoy por hoy afectado por el clima podría estar la sanidad, cómo nos está afectando al carácter, y al mismo tiempo la sanidad también la tenemos como un efecto controlable, ya que son pues, los tratamientos que podamos hacer para que la colmena esté sana. Controlable es la alimentación o el manejo. Entonces, volviendo al... Uy. No. Ahora, volviendo a la ecuación del comienzo, el carácter sería todo lo que se ve o se mide, afectado por los genes y el medio ambiente. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos viendo una producción de miel de 36 kilos, esta puede ser el producto del efecto de los genes que hagan que produzca 30 kilos, más el efecto del medio ambiente que hace que esta colmena produzca otros 6 kilos más. O, en otro caso, podría ser que los genes permitieran que se produjera 18 kilos y el ambiente esté favoreciendo más y haga que se produzcan otros 18. De forma que nosotros estamos viendo 36 kilos, pero la genética de estas dos colmenas no es igual. Entonces, el objetivo de un programa de mejora es ese, es identificar los animales que tienen los mejores genes para utilizarlos como progenitores. ¿Por qué? Porque la genética se mantiene de generación en generación y es fácil de difundir dentro de la población. Sin embargo, las condiciones ambientales no se mantienen, no son tan fáciles de mantener pues, a lo largo de los años,
y también son más difíciles de transmitir. Aunque pues, en un programa de mejora no todo es genética. Una buena genética, una selección genética tiene que ir acompañada de otros aspectos, otras mejoras, como sea en la sanidad o en la alimentación. Y además, la genética o lo que nos puede ayudar la genética en la selección no es siempre igual. En función del carácter, en algunos casos la selección genética puede ser más sencilla, como por ejemplo para la producción de miel es más fácil trabajar en selección, mientras que en otros caracteres, como la resistencia a enfermedades, pues es más difícil trabajar en selección. Además, esa diferencia de la eficiencia de la genética viene dada porque pues, en algunos casos no conocemos bien el carácter, o aunque lo conozcamos, pues no sabemos bien cómo medirlo, es difícil de medir, es más complejo. Y además, pues, algunos caracteres están determinados por un solo gen, por lo tanto ahí sería más sencillo hacer selección, y en otros casos están determinados por un gran número de genes. Y además la relación entre los genes no es lineal, los genes no siempre suman o restan, puede que cuando suba uno el otro interaccionan entre ellos, entonces es una red más compleja. Entonces, por poner un ejemplo, si tuviéramos 10 genes con 2 alelos en cada gen, tenemos 1024 combinaciones diferentes posibles. Tratando de hacer un ejemplo con un solo gen, tenemos aquí otra vez en la reina que puede dar 2 hijas para este alelo, por la A o la B. Si esta reina se cruza con un zángano que tenga el alelo A, dará estas 2 combinaciones, AA o BA. Mientras que si se cruza con un zángano que tenga el alelo B, dará AA o BB. Por lo tanto, en un solo gen, pues ya veis que tenemos 3 combinaciones. Pues multiplicar y el número de combinaciones es exponencial. Entonces, bueno, tratando de implementar todo esto en un programa de selección, el primer paso siempre va a ser definir qué es lo que queremos mejorar, cuál es el objetivo del programa, que no tiene por qué ser uno solo, claro. Y la siguiente pregunta es cómo lo vamos a medir, el criterio de selección que se va a utilizar. Que por ejemplo, pues igual en miel es más sencillo decir que queremos mejorar la cantidad de miel. ¿Y qué medimos? Pues los kilos de miel. Pero si por ejemplo queremos mejorar la resistencia a la varroa, hay que decidir cómo vamos a medir esa resistencia, pues los diferentes tipos de testes que haya, cuál se adapta mejor, dependiendo de la población, dependiendo del manejo que se haga. Pues, el programa siempre tiene que ir adaptado a la población que se selecciona, no es copiar, pegar de otra opción, de otro sitio, hay que adaptarlo. Entonces, dentro del programa de mejora hay 3 puntos importantes. En primer lugar es el control de rendimientos y la genealogía, es la toma de datos. Luego estos datos se incluirán en la valoración genética, que es la metodología para identificar los mejores animales. Y una vez identificados, el tercer paso sería la difusión de esos genes. Entonces, en primer lugar, el control de rendimientos y genealogía es la toma de datos, es la respuesta al cómo que acabamos de decidir, el dato que hemos decidido que vamos a utilizar para cada carácter, el que sea. La toma de datos es súper importante porque lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, tener datos es elemental. Y por el otro lado está el control del libro genealógico, el que sería el conocimiento de la madre y del padre, en los casos en los que sea posible. Y luego, igual que tener el dato fenotípico como tal, es importante saber en qué condiciones se ha tomado ese dato, que sería este tercer punto, es decir, ese dato de producción, en qué colmena se ha tomado, en qué fecha, porque tendrá unas condiciones climáticas, si ha habido transhumancia o no, todo aquello que pueda estar afectando a ese dato, que sería esa parte de efectos ambientales. Luego, todos estos datos se incluyen en la valoración genética, para la cual se utiliza una metodología Bloop, hace décadas que está desarrollada y es muy eficiente y está súper contrastada. Entonces, lo que incluimos es, para la reina de la colmena, la genealogía que tengamos, la madre y el padre, si se conoce, y los datos de producción de la colmena. Todo esto se incluye en la valoración genética y con esto se obtienen los valores genéticos. Y además, en los últimos años, como ya nos han ido comentando desde la UPV, se han desarrollado herramientas genómicas, lo que permite incluir esa información de ADN que se obtiene con el chip, se incluye también en la valoración genética
y ayuda a estimar los valores genéticos a que sean más fiables. Bueno, la metodología que se utiliza tiene una gran base matemática y se ha desarrollado gracias a los avances que ha habido en informática. Y para obtener valores genéticos que sean fiables es muy importante que tengamos la misma genética en ambientes diferentes y genéticas diferentes en el mismo ambiente, para que ese valor genético esté bien estimado. Por poner un ejemplo, pues si tuviéramos 3 reinas, pues esta sería BB, AA y AB. La idea sería que hubiera hijas de cada una de las reinas en colmenas, en sitios diferentes, de forma que tendríamos la misma genética en sitios diferentes y genéticas diferentes en un mismo sitio. De forma que cuando obtenemos los datos de producción de cada una de las colmenas, podemos saber si una colmena produce más es porque el sitio está más favorecido por el efecto ambiental que sea o porque su genética es mejor. Luego, estos valores genéticos, que ya digo que están muy contrastados, pero siempre están, hay condiciones que les afectan, que son la variabilidad genética, la heredabilidad y la correlación. Entonces, la variabilidad es una medida de dispersión, que la vemos fenotípicamente y también genéticamente. Entonces, en estos dos ejemplos, este carácter tendría una gran dispersión y en este caso es más sencillo hacer selección, porque al haber más variabilidad es más sencillo mover pues hacia la derecha, en este caso, mover la población más hacia la derecha. Y en cambio, en este carácter, que hay mucha menos variabilidad, es mucho más complejo conseguir mejorar un poco más. En segundo lugar, tenemos la heredabilidad, que es la influencia que tiene la genética sobre los datos, sobre el carácter. O sea, de lo que vemos, cuánto viene de los genes. Y la heredabilidad del carácter va a variar en función del carácter y en función de la raza también. Por eso es necesario estimar la heredabilidad en cada raza. La heredabilidad va de 0 a 1. Si está cercano a 0 es que no existe un efecto genético sobre ese carácter, y si está más cercano a 1 es que el efecto de los genes sobre el carácter es muy alto. Entonces, por tomar pies a la tierra, os he puesto algunos resultados de heredabilidad que he encontrado en la bibliografía para algunos caracteres. Por ejemplo, para la producción de miel se encuentra entre 0,20 y 0,45. Es una heredabilidad moderadamente alta. O sea, en algunas cosas ya nos gustaría. Comportamiento higiénico llega hasta un 0,65 en algunas especies. Índice para Varroa 0,44. Luego, por ejemplo, comportamiento defensivo y desarrollo primaveral son algo más bajas, y enjambrazón y pérdida de peso invernal son más bajas. Y la tercera medida, que sería la correlación, es la medida de ligazón entre caracteres, es decir, cómo se relacionan los caracteres entre ellos. Pues cómo varía uno en función del otro. Esta medida va del -1 al 1. Si está cercano al 1 es que la relación entre los caracteres es positivo, si uno sube el otro sube, si uno baja el otro baja. Si es de 0 es que son independientes, no hay relación, no afecta lo que uno haga sobre el otro. Y si es de -1 es que hay un ligamiento negativo, que cuando uno sube el otro baja, se perjudica. Entonces, volviendo a los caracteres que hemos visto antes, pues la producción de miel con la enjambrazón tiene una correlación de 41 positivo. Con el comportamiento defensivo vemos aquí 0,62 o 0,50, son correlaciones intermedias pero a considerar. Luego, por ejemplo, el comportamiento higiénico y el índice de Varroa tiene una correlación negativa de 0,42, y el desarrollo primaveral, la pérdida de peso, 0,25, y luego estas correlaciones sí que son más bajitas, pues de producción de miel con comportamiento higiénico, con desarrollo primaveral, con pérdida de peso. A veces son cosas bastante lógicas, esperables, pero bueno, necesitamos tener el dato. Y luego, los valores genéticos, con todo esto obtenemos los valores genéticos. ¿Qué son? Son valores relativos. Dentro de una misma población, el valor genético del macho y de un macho y de una hembra se pueden comparar, o de una hembra con otra se pueden comparar, pero lo que no se puede hacer es comparar valores genéticos entre diferentes poblaciones. Son bases genéticas diferentes, entonces no es comparable.
¿Y para qué los usamos? Pues para la selección de progenitores, para elegir los mejores, para eliminar o no elegir los que hayan salido genéticamente peores y luego para utilizar ese valor genético en los acoplamientos dirigidos. Junto con el valor genético siempre se obtiene un dato de fiabilidad, es decir, cuál es la fiabilidad de ese valor genético. Esto varía en función de los datos de producción que tenga pues esa reina, cuántos datos de producción tenga, qué genealogía conocida tenga. El número de datos siempre influye a la fiabilidad. Cuantos más datos tengamos, mejor estimado estará el valor genético, así que la fiabilidad será más alta. Y para eso pues es elemental que haya conexión entre colmenares, que haya, lo que hemos dicho antes, la misma genética entre diferentes colmenas para poder que el valor genético esté mejor estimado, que haya esa conexión. Entonces pues hay que tener en cuenta el reparto de las hijas de las reinas. Y esto no es magia, la metodología de la valoración genética no corrige un error grave de desconexión. Si tenemos una colmena que está aislada, que no tiene hijas suyas en otro sitio, no podemos diferenciar realmente si ese dato fenotípico es debido a que el lugar es maravilloso o es malísimo, pero la alimentación no podemos sacar realmente de ahí la parte genética cuál es. Y la metodología tampoco corrige un error de genealogía. A veces es mejor no tenerlo que tenerlo mal. Entonces, volviendo al esquema del programa de mejora, la evaluación la tenemos en el centro, se nutre de las pruebas de rendimiento que se hacen, con las cuales se estiman los valores genéticos que se usan para hacer esa selección. Fecundación, multiplicación, y aquí conseguimos hacer la difusión de esa mejora genética. Bueno, ya lo sabréis, en el caso de Herbel, los caracteres que se seleccionan son producción de miel, calva, mansedumbre, índice de Barroa y comportamiento higiénico y enjambrazón. Y también cuentan con un índice combinado que le da un peso del 20% a cada carácter. Este 20% se puede modificar. La idea sería, pues, cuando haya más datos, poder estimar esas correlaciones que hemos comentado, ver cómo se relacionan los caracteres entre sí y decidir pues, a qué le queremos dar más peso y a qué más, a qué menos, o qué efecto tendría darle más peso a una cosa que a otra, y así. Entonces, la parte de la difusión que se hace vía hembra mediante la selección de reinas y vía macho por inseminación artificial, zonas saturadas de zánganos, y bueno, ya nos ha comentado Jesús también. Una idea un poco general de los programas de mejora que hay en el mundo, ya veis que están distribuidos por todo el mundo. Los objetivos en general son productividad, resistencia a enfermedades y Barroa y comportamiento, y en algunos casos también se selecciona para adaptación a condiciones ambientales y eficiencia polinizadora. Como os he dicho, cada programa está adaptado a la especie y al lugar. Los intereses en cada lugar pues, pueden variar y eso se ve reflejado en el programa. Y luego, pues bueno, en Europa también contamos con un montón de países que tienen programas de mejora y no me voy a meter aquí porque ya hemos hablado de todas las subespecies que hay. Entonces, un poco un resumen, mensaje para llevar a casa. Es súper importante el control de rendimientos y la genealogía. Esta es la base de un programa de mejora sobre la que vamos a construir todo lo demás. Que haya mucho, pero que esté bien. Cuantos más datos, pues la fiabilidad siempre va a ser mejor, y recordar que el valor genético es la capacidad que tiene el animal para producir, que no tiene por qué verse luego directamente reflejado en el carácter, porque si las condiciones son malas, pues no va a poder expresar esa capacidad que tiene. Y bueno, pues con estas dos frases que he añadido aquí abajo, lo que quería recordar es que un programa de mejora es un trabajo en equipo. Lo que buscamos es que toda la población consiga avanzar en una dirección. No es un trabajo individual, pero es un trabajo importante. Y bueno, pues eskerrik asko. Aquí en cada campaña o cada año, ¿cuántas reinas están testando y en cuántas colmenas en Herbel? Se están repartiendo entre 350 reinas anualmente. Esperamos subir un poquito más el próximo año, entre 40 y algo testadores. Pero luego esas 350 no dan 350 datos. Ese es uno de los problemas que tenemos. Quisiera hacerte una pregunta. Aparte de la genética y de la epigenética,
¿consideráis que puede tener algún papel la transmisión cultural? Porque un biólogo del comportamiento como Lars Chica está de moda y habla de que algunas conductas de resistencia, bueno, se deduce, no es que lo haya dicho él exactamente, pero algunos apicultores, algunos divulgadores sí, si algunas conductas de resistencia pueden transmitirse culturalmente. ¿Culturalmente en qué sentido? Sí, que hay abejas que tengan la conducta higiénica y unas a otras transmiten esa función. De hecho, resulta sorprendente que esas abejas de la isla de Gotland, que son resistentes, cuando llevan reinas a otras localidades, la familia que generan no reproduce esas conductas de resistencia. Claro, como no van las obreras, que serían las que transmitirían la conducta por cultura, pues no exhiben las mismas características. ¿Hay que dar alguna importancia o es simplemente una moda? Eso en los programas de mejora se entiende precisamente lo que ha dicho ella, como medio ambiente. Eso es lo que no se transmite en los genes. Evidentemente, si vas a hacer un programa de mejora en que eso es importante, lo tienes que tener en cuenta. Es evidente. Lo que pasa que para nosotros, al no ser una cosa que se transmite, pues lo tomamos en la otra parte. Pero efectivamente, tal como hemos dicho antes, dentro de un programa de mejora no solamente hace falta tener abejas que genéticamente sean buenas para los caracteres, sino hay que darles luego el medio ambiente que haga que eso se exprese. Entonces, en este sentido, esa transmisión cultural, en el concepto de no transmitirse de generación, en los genes, pues hay que tenerlo en cuenta, es evidente. La parte de UPV quiere contestar. ¿O Melanie? No, sí. Es muy interesante esto, el concepto de que las abejas aprenden, ¿no? De unas se enseñan a otros y no se transmite a través de los genes. Y yo no he encontrado ningún artículo científico que lo compruebe, pero también he oído de gente que lo observa. Así que sería una cosa interesante a estudiar, pero no creo que ahora mismo exista una prueba de ello. Por eso quedémonos con los genes, que ya es bastante. ¿Alguna pregunta más? Sobre.